Muy buenos días. Dentro de las conferencias que organiza el Departamento de Estudios Clásicos y el área de Filología Griega, hoy tengo el gusto de presentarles a David García Pérez. David García Pérez es doctor en Letras Clásicas por la Universidad Autónoma de México, es diplomado en Teoría e Historia de las Religiones y desde 1992 es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha impartido diversas asignaturas de griego como lengua, de mito y de religión del mundo greco-romano. La Universidad Autónoma de México tiene un grupo nutrido de investigadores relacionados con el mundo clásico que hoy día están sustentados, por lo menos en el área de griego, gracias al trabajo que realiza David García. Dentro de esta universidad hay también un instituto, el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el cual él también realiza su trabajo y tiene un cargo que es el de secretario académico. David García Pérez ha trabajado en distintas líneas de investigación, como son la retórica griega antigua. De hecho, pues ha ocupado cargos dentro de la Sociedad Internacional de la Historia de la Retórica, o los ocupa en la actualidad. Ha investigado también sobre teatro griego y son frecuentes sus visitas a España precisamente para trabajar con algún grupo de investigación relacionado con el teatro griego. Ha trabajado en mitología y en crítica literaria, tanto del mundo clásico como de la literatura mexicana. Sus publicaciones son muy diversas. Yo hoy solamente quiero hacer referencia a que es un especialista en Prometeo. El mito de Prometeo lo ha estudiado en distintas obras que yo no voy a enumerar aquí, bueno, quizá una sola, la más relevante, que es Prometeo, el mito del héroe y del progreso, del año 2006, pero tengo preparado precisamente en Dialnet, en el portal del Dialnet, bueno, pues una visión. Ya saben ustedes que no siempre esto es exhaustivo, ni mucho menos, pero al menos es una representación de los trabajos que este profesor ha hecho, que se los paso con brevedad. Serían esos trabajos que ustedes pueden ver en esa base, e incluso algunos de ellos, no sé si siempre tienen el resumen, y en algún caso supongo que estará también incluso toda la publicación que se puede obtener ahí. Bien, quiero dar las gracias al profesor David García Pérez por haberse desplazado expresamente a esta universidad, invitado por el Departamento de Estudios Clásicos y por el área de Filología Griega, para impartir esta conferencia. La conferencia de hoy, que se titula Retórica y signo en la mántica de los antiguos griegos. Es una conferencia dedicada a nuestros alumnos y que en parte estamos grabando precisamente también porque es muy difícil acudir a estas conferencias en los momentos en que hay clases de carga lectiva, y por lo tanto esperamos poder oír, que ellos oigan esta conferencia en alguna otra ocasión. Le dejo ya, por lo tanto, la palabra al doctor David García Pérez para que nos ilustre con su conferencia de hoy. Bueno, muchas gracias a la profesora, la doctora Elena Redondo, por esta presentación, por sus palabras, y también quiero, antes de dar lectura a este trabajo, pues un agradecimiento muy cálido, muy fuerte por permitirme estar aquí en su universidad, en esta universidad, a las autoridades también por los esfuerzos realizados, las gestiones para que uno pueda tener el privilegio, ¿no?, de estar en estos ambientes, en estos lugares, presentando los trabajos, las ideas que se pueden compartir y que pues es lo que nutre muchas veces las relaciones académicas entre universidades hermanadas por muchas razones, entre ellas de la cual provengo, la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí el Departamento de Estudios Clásicos, que gentilmente me ha invitado.
Bien, entonces lo que voy a presentar es un trabajo que gira en torno al concepto de signo y cómo en distintos textos, distintos autores de la antigüedad griega, este signo aparece de una de otra manera para las distintas áreas del saber, del conocimiento, pero el interés es tratarlo desde el punto de vista retórico, tomando sobre todo la línea aristotélica, pensando pues que este mundo griego, este mundo antiguo, lo que nos dice, siempre tiene una relevancia en nuestro aquí y ahora. Y en nuestro aquí y ahora, con esta comunicación que se da en todas direcciones, en todo momento, y que a veces resulta una información muy abundante, muy, puede decirse incluso caótica, creo que volver la mirada hacia el mundo griego una y otra vez resulta provechoso por varias razones. Entre ellas, ver que de algún u otro modo también los antiguos griegos ya hablaban de conceptos, de ideas que a veces parece que son nuevos, parece que son novedosos, parece que surgen a veces como si fuese la chistera mágica, en fin, pero que podemos rastrear, podemos ver elementos de un pensamiento muy bien asentado, que tiene mucho que decirnos, insisto, para nuestro aquí y ahora. Evidentemente, cuando se habla de signo, cuando se habla de retórica, por principio, alguien de otra área que no sea de los estudios clásicos, o incluso los mismos estudiosos de los clásicos, podrían pensar inmediatamente en la semiótica, en esta área de la lingüística o de la comunicación en general, que pues es algo en el pensamiento humano como concepto aparentemente reciente, ¿no? Recordemos lo que Ferdinand de Saussure dice en su curso de Lingüística General, cuando prevé, cuando de alguna manera inaugura o quiere, o al menos indica, señala, que es necesaria un área que se dedique al estudio del signo, ¿no? Y entonces habla de semiótica. Peirce, por su parte, también una visión lógica del lenguaje en torno al signo. Y después de Peirce y de Ferdinand de Saussure, pues viene una cauda, ¿no?, de estudiosos del signo en el siglo XX, Julia Kristeva, Umberto Eco, en fin, con diversas posturas, con diversas propuestas en torno al estudio del signo. Porque algo que distingue al siglo XX y lo que llevamos del XXI y seguramente lo que viene en adelante, pues es una cultura de la representación, es una cultura de lo visual, es una cultura que tiene que ver con estos signos en general. Pero en el mundo antiguo, en la retórica específicamente, se habla de este término del signo, del semeion y de otros conceptos que aquí trataré y que lo voy a referir a otro ámbito también específico, que es el de la mántica, el de la adivinación, diremos en términos generales, aun cuando podemos luego afinar alguna cuestión respecto de este concepto. Porque también habría que observar, habría que discutir que este signo no aparece dentro de un pensamiento filosófico como el aristotélico, sino que como se da el conocimiento, como se produce, hay alguien, un buen observador como Platón, como Aristóteles, etcétera, que viendo los productos de su cultura, cómo se da su cultura, observan estos elementos como, en este caso, el signo. Entonces, la idea que quiero presentar gira precisamente en tener
a veces para uno mismo, unas bases, unas ideas que nos permitan comprender en este aquí y ahora estos fenómenos de comunicación que tienen que ver, insisto, con un elemento primordial que es el signo. Mucho se ha discutido sobre el origen del lenguaje, no solamente el que suscita la palabra, sino el de cualquier otro elemento que comporta un mensaje y que se considera, como he dicho, como signo, semeion. Dejando de lado esta cuestión sobre el origen del lenguaje, hay que considerar que los primeros atisbos de lo que es denominado signo lleva implícito, sin mediar técnica alguna, un sentido retórico. Y esto es algo que me parece se sigue discutiendo aún si cuando alguien en el pasillo aquí dice hola, ya está diciendo o teniendo un efecto retórico o no. Habrá en una postura quienes, pensando en una colega mexicana como Elena Beristain, en donde la retórica la ven en cualquier, diremos, de acuerdo con esta presentación, cualquier signo que me indique algo, que me diga algo, necesariamente tiene un efecto retórico. Y habrá otros que en el otro extremo, estoy hablando de los extremos, considere que la retórica es una técnica muy específica que, teniendo en cuenta los elementos que la componen y los efectos que busca, ahí hay retórica, pero no hay retórica en cualquier signo, sino el signo que está en el ámbito de lo que es la técnica retórica, no en cualquier elemento. Entonces, estas dos posturas que me parecen extremas. Como ciencia o arte, como tecne, pues, la retórica principia, como sabemos, según la tradición, en Sicilia, con los siracusanos Corax y Tisias. La situación socioeconómica y política explica en gran medida el nacimiento de la retórica, ya con un corpus que fue desarrollándose a lo largo de los siglos V y IV, hasta llegar a la retórica de Aristóteles, que recoge toda la tradición anterior y que se ha proyectado hasta nuestros días como cimiento de una disciplina omnipresente en cualquier clase de discurso. Entonces, va a constituir además, lo hizo, una base pedagógica. El saber retórica llega a convertirse, lo sabemos, en un modo de vida. De ahí estos pleitos que luego la filosofía se trae o con la poesía o con la retórica, porque el plano de la discusión muchas veces está en ese principio de la educación. Antes, durante y después de esa codificación retórica como tecne en los siglos ya señalados, la mántica generó un espacio en el que el fin de la persuasión era un ingrediente esencial y una práctica retórica insustituible. Incluso, en cierto modo, la mántica sirvió en este sentido de referente para la tecnificación de la retórica. El mecanismo retórico de la persuasión, del que también aquí habremos de decir algo, considera el signo de la mántica como base de una reflexión que se amplió en diversos tipos de discurso, como el literario, el filosófico, el de la medicina, etc., en el contexto griego que va de Homero a Aristóteles. El perfil de la estrategia persuasiva puede ser visto en los signos utilizados por la mántica griega a través de palabras como oionos, fasma, teras, etc., hasta alcanzar actos más complejos, actos comunicativos más complejos, si se puede llamar así, como el sueño, el oráculo, el enigma, entre otros, en los cuales se aprecia la persuasión siempre de manera omnímoda. Por lo anterior, es posible bosquejar el uso retórico del signo propio de la mántica que busca esa persuasión, así como los puentes que desde esta perspectiva se tendieron entre aquella y la retórica propiamente dicha. A veces pensamos, bueno, se pensaba en la antigüedad, si recordamos, que ciertas palabras, cierto mensaje, pensando, por ejemplo, en algunos presocráticos, tenía un elemento mágico, incluso con Gorgias.
porque persuade, porque busca, porque mueve, porque cambia, en fin. Y este fenómeno sucede en nuestros días, al menos hablando del caso que conozco, del caso mexicano, cuando se dan la propaganda política, uno no puede dejar de pensar por qué, si la historia, que es maestra de la vida, demuestra que el camino debe enderezarse por otras vías, dado lo que se ha vivido, y sin embargo sucede que esa política a través de la propaganda vuelve a triunfar, entonces, al no haber luego, que lo hay, quiero decir, estoy hablando de la gente en general, no del que estudia retórica, porque estudia retórica tendrá una respuesta o varias respuestas, pero de quien no lo hace, pues ahí creo que funciona en efecto esto que podemos decir de modo general, a falta de un mejor concepto, como una fórmula mágica, es decir, cómo convenció, cómo fue que movió, ¿no? Claro, insisto, el que estudia retórica sabrá respuestas, pero en el público que no lo sabe o que no conoce de estas técnicas, pues el político resulta un seductor de la palabra, un seductor de la imagen, en fin. Y por lo menos hablando del caso mexicano, pues es como dice Aristóteles, hay una retórica que se da de manera natural, es decir, no es que hayan pasado por la Facultad de Letras y hayan estudiado Aristóteles, esto está comprobado, es más, no han leído en algunos casos, hablando del caso mexicano, no han leído un libro, mucho menos Aristóteles, mucho menos la retórica, vamos, nadie va buscando a la facultad, a la biblioteca, la retórica de Aristóteles, la retórica de Herenium, nadie va buscando a Quintiliano, en fin, a Cicerón, si es que hay interés por la lectura. Entonces, me parece que ahí, en ese nivel, diremos, como dicen los comunicólogos, en esa comunicación de masa, para la masa, en fin, funciona ese efecto retórico que es como la fórmula del encantamiento. Porque si hubiese un logos o un logismos, pues evidentemente no sucedería a veces estos hechos políticos que hay que explicar de otras maneras. Y esto justamente tiene que ver con lo de la mántica. La adivinación fue un arte que permaneció siempre en un ámbito restringido. El misterio, en fin, que es un conocimiento que no se va a compartir. ¿Sí? Si un comunicólogo exitoso muestra el entramado, pues aquello ya no funciona. Es decir, es como el que ejerce la mántica, no es que en el fondo haya algo de mántica, algo de magia en sí, como algo metafísico, sino que queda en el secreto y no lo voy a decir porque entonces ya no es secreto, ya no funciona. Entonces era algo restringido, pues sigue siendo restringido, pues el conocimiento que pretendía estaba reservado a unos cuantos especialistas, como hoy. El público en general acudía a las manifestaciones adivinatorias en busca de respuestas y de certezas que se concretaban en la medida en que el signo era bien entendido, y esto era bien entendido hay que ponerlo entre comillas. A pesar de la restricción natural de la mántica, el camino que siguió condujo a este conocimiento, hacia una práctica del signo en otras áreas que eran consideradas propias de la episteme, es decir, del conocimiento científico. Quien daba un sentido al signo recibía el nombre de mantis, adivino, intérprete de signos, quien era el único capaz de interpretar, traducir el signo que proviene de lo divino. El mantis profesaba un oficio cuyas características no son semejantes, sin embargo, en el nivel o procedimiento de una técnica, simplemente porque la interpretación del signo lo colocaba más allá, y esto es lo que la magia, del asunto, más allá de cualquier conocimiento humano.
Así lo sugiere la raíz men, de donde proviene mantis. Estoy aquí viendo lo que dice Pierre Chantraine en su diccionario etimológico de la lengua griega, y que alude a cierto movimiento, dice Chantraine, mediante el cual el alma crece y se potencia. Este crecimiento, esta potencia del alma, según las cuestiones pues, de la mántica, tiene que ver, a mi juicio, con la retórica, si pensamos en el conocimiento que debe de tener el que va a persuadir, ese conocimiento del ethos y del pathos, es decir, que implica cuestiones de psicología y de otras áreas, y que, insisto, hay un buen observador que puede persuadir, que puede cambiar, que puede enviar un mensaje. No es una cuestión, es una cuestión técnica, no es una cuestión de algo mágico tal cual. Entonces, si esto es así, decía, eso implica un conocimiento del ethos, del pathos, que en la retórica, como veremos, según me parece, son vehículos de la persuasión. Ya sabemos que Aristóteles no lo trabaja así, sino que él habla de este receptor que conoce el ethos, etcétera, pero también sabemos que la ethos, pathos, logos, se pueden ver como vehículos por donde transita el mensaje, por donde transita el argumento, y es un camino de doble vía. No es del receptor al emisor, es también el emisor el que le brinda información al receptor. Es decir, el receptor, y esto también lo dice en otros pasajes Aristóteles, hay que conocer, diremos con otras palabras, cuando ve uno al público, hay que ver si el público es joven, si el público es demócrata, si el público, qué cualidades tiene el público, porque si ahora el público aquí presente es un público de cierta edad, y yo empiezo a usar un lenguaje inadecuado, en el sentido inadecuado de que no nos vamos a entender, pues entonces no habrá posibilidad de que yo persuada o de que en otro contexto pueda haber interlocución. Simplemente el canal se cierra. Decía pues que esto tiene que ver con conocer el ethos y el pathos, que decía son vehículos de la persuasión. Dice Aristóteles, lo cito, porque es de capital importancia para esta, sobre todo en las deliberaciones y después en los procesos judiciales, el modo como se presenta el que habla y el que se pueda suponer que él está en una cierta actitud respecto de los oyentes. Así también, por lo que se refiere a estos, el que se logre que también ellos están en una determinada actitud ante el orador. Entonces, insisto, es una vía doble. Asimismo, esto lo dice Aristóteles para ethos y pathos. Ahora, asimismo, podemos observar que el logos es otro vehículo de la persuasión y en la retórica quizá el menos empleado. ¿Por qué? Bueno, porque comporta otro nivel de saber, otro nivel de conocimiento. Es el menos empleado, no solo en la mántica, al contrario, me parece que en la práctica de la mántica esto se va a obviar, pero en otros discursos sucede lo mismo. Cuando Platón, en el Protágoras, que va a hablar de política, que va a hablar de si la virtud es objeto de enseñanza o no, pero sobre todo cuando va a tocar el punto del origen de la política, Platón, que ya sabemos siempre hace hablar a Sócrates, habrá ahí algo de mántica también, que lo hace hablar, y entonces Sócrates, buen interlocutor, pregunta, ¿cómo quieres que te diga o que te cuente o que te relate esto del origen de la política? ¿Con un logos o con un mitos? Y entonces uno pensaría, bueno, la gente intelectual diría con un logos, pero como Platón no va a poner en aprietos a su maestro, esto hay que entenderlo también como alumno, nunca hay que poner en aprietos a nuestros profesores. Entonces no lo va a poner en aprietos y entonces lo que va a decir es,
Te lo voy a contar, antes de que hubiese respuesta, de que haya respuesta, te lo voy a contar con un mito. ¿Por qué? Bueno, y Platón no nos va a decir por qué, ni en ese ni en otros pasajes, en fin. Pero bueno, me parece que es de primera intención fácil comprender que un discurso a partir del logos, del logismos, del silogismo, no del entimema, no del ejemplo, no del paradigma, de las otras formas que son más bien las propias de la retórica, es como se puede establecer un puente comunicativo mucho más eficaz y eficiente con nuestro interlocutor e incluso entonces persuadirlo. ¿Tiene el mismo efecto didáctico? Me parece que sí, hacerlo con un logos que con un mito. Sí, es decir, vamos a llegar a lo mismo, me parece. Solo que si hacemos la ruta de logos, para nuestro interlocutor puede ser árido, puede ser difícil. En cambio, a ver, les voy a contar un mito. Había una vez un sujeto llamado Prometeo que y esto resulta más interesante y didácticamente más productivo que la otra vía, la cual no hay que descartar, es decir, no puede pasarse también uno toda la vida contando mitos. Pero creo que ahí tenemos un ejemplo evidente de estos usos retóricos y sus formas. Decía pues que el logos también hay que colocarlo en este nivel, o está más bien colocado en este nivel del ethos y del pathos. Que el otro se use menos, por lo que he tratado de explicar, es otra cuestión. Homero, cuando habla de calcas o calcante como mantis, se refiere a él del siguiente modo. Lo cito, dice, son 3 hexámetros. Habiendo hablado así, se sentó Aquiles, y ante ellos se levantó Calcas Testórida, de los agoreros, Oyonopolos, con mucho el mejor, que conocía las cosas presentes, las que iban a ser y las que habían sido. Entonces aquí Homero está hablando siempre con el verbo imi de las cosas que fueron, de las que ahora son y de las que van a hacer. Y es una fórmula, lo sabemos, es una fórmula homérica y es una fórmula que vamos a encontrar en diversos pasajes fuera de la poesía homérica. Y conocer pasado, presente y futuro en un contexto general, común, diremos, ese conocer pasado, presente y futuro ya nos hace ver a nuestro interlocutor como el mantis. Es decir, es alguien especial porque conoce lo que fue, conoce lo que es y lo que va a ser. ¿Pero qué es esto? Pues esto es un silogismo. Si alguien conoce lo que es, sin ser agorero, pero conoce lo que es, puede saber, es decir, conocer las cosas que son significaría estar consciente de, porque conozco lo que ya fue. Y si conozco lo que fue y conozco, estoy consciente de lo que es, necesariamente puedo tener, en términos retóricos, no de logos, sino la retórica tal cual, puedo tener una perspectiva de lo que va a suceder. No sé si me he explicado, es decir, en este sistema tecnocrático actual, mundial, ha aparecido, no sé desde cuándo, no lo sé, pero me parece que es algo en cierto modo reciente, un tipo de profesional que hace estudios de prospectiva en términos de economía y de política y demás. Entonces dice, en un año tal país o tal cosa. Y en este ámbito de la tecnocracia se les llama gurús, ¿no? Entonces, el gurú de la economía, el gurú de no sé qué. Bueno, a ver, y claro, si yo digo gurú,
lo que yo perciba de ese término, la semántica de ese término, pues en general lo que va a pensar quien escucha es que va a venir a la Universidad del País Vasco el gurú de la economía, pues evidentemente a lo mejor no solo los economistas o los de ciencias sociales, sino incluso a lo mejor alguien ajeno a esas áreas va a decir, va a venir un gurú, entonces hay que ir a conocer al gurú, porque yo no conozco un gurú. No sé qué imagen pueda tener uno de gurú. Personalmente, la imagen de gurú, yo me imagino una persona que viene ataviado así al modo hindú de la India, con un turbante, quizá, es decir, el gurú. No, la imagen incluso icónica que tenemos del gurú. Pero ¿por qué gurú? ¿O por qué la tecnocracia le dice gurú? Bueno, pues porque es alguien que ha estudiado seguramente, digo seguramente, no lo sé, y que entonces conoce lo que fue, conoce lo que es y puede decir, a ver, yo puedo ser un gurú y decirles ahora, tal país de la Comunidad Económica Europea le va a suceder tal y cual cosa. Por favor, si estamos conociendo la historia, aquí lo importante es ese concepto de historia moderno que nosotros tenemos, que es ese conocer el pasado. Sé el presente y puedo saber el futuro. Entonces, ¿qué es un mantis? Pues un mantis, a mi juicio, y puede estar en ese ámbito de la magia, lo está, pero es alguien que observa. Alguien y observa en ese sentido epistemológico. Alguien que sabe, alguien que analiza, alguien que piensa. No sabemos, ¿no?, que una de las explicaciones mitológica, y más que mitológica, religiosa, es que el mantis de alguna manera está inspirado, está poseído. Pero está poseído, puede ser, podemos entender esa idea, pero también está poseído de una razón, de un conocimiento, de algo que observa, de algo que ve porque además está ciego, no sabemos, es decir, ese mirar, ese ver, en cuanto razón, en cuanto conocimiento, en fin. De acuerdo con esta cita, lo vuelvo a leer, habiendo hablado así, se sentó Aquiles y ante ellos se levantó Calcas Testórida de los agoreros con mucho el mejor, que conocía las cosas presentes, las que iban a ser y las que habían sido. De acuerdo con esta cita se colige que la adivinación se halla en el mismo estatuto que el conocimiento, lo que he tratado de explicar. Pues la referencia a ta eonta, las cosas que son, apunta a un término que la tradición filosófica griega y hasta nuestros días hizo propio y dio pie para un amplio campo de la filosofía que, pues, insisto, hasta nuestros días sigue siendo objeto de discusión en el plano ontológico, en el plano de la teoría del conocimiento, e incluso diremos, aunque yo no creo que sea algo moderno, algo como el existencialismo. Es decir, toca muchos puntos este concepto de ta eonta. A esta idea hay que anteponer que Calcas, como he dicho, es un oionopolos, es decir, un experto en augures por medio del grito o el vuelo de las aves. Oionos, que sabemos, ave, pájaro, etcétera, y que de ahí obtiene ese augurio. Como se puede observar, la adivinación requería entonces un conocimiento superior de las cosas, pues el signo, en tanto instrumento por medio del cual se manifiesta el conocimiento que no depende del hombre común, es más bien una categoría del ámbito divino, según las explicaciones que vemos en la antigüedad, pues es Apolo quien procura a Calcas el arte adivinatorio. Sobre este mismo tenor, Platón llama, comillas, gente sensata, a quienes valiéndose de aves y de otros indicios, y eso porque partiendo de la reflexión aporta inteligencia e información al pensamiento. Este es del Fedro 244c. Ahora bien,
Observemos que la noción conocía lo que es, lo que iba a ser y lo que había sido, como he dicho, constituye una fórmula mántica que luego encontraremos también en la medicina, en la tragedia y, evidentemente, en la oratoria judicial. Un discurso estructuralmente visto desde esta perspectiva también tiene esa fórmula de pasado, presente y futuro. A ver, un orador, ¿qué es lo que va a hacer? Contar, hacer la narración, ¿sí? Iba yo entonces caminando por las calles de Atenas y de pronto apareció con una tejoleta y me empezó a golpear, etcétera, etcétera. Lo que fue. ¿Qué es hoy? Pues ahora Simón me está acusando y yo quiero defenderme, yo que soy un pobre hombre que no, Lo que va a ser. Señores del jurado, si ustedes no votan a mi favor, caiga sobre ustedes la maldición sobre sus hijos. Esto va a pasar. Y estamos usando en un discurso visto desde otra perspectiva, cubriendo los tres tiempos porque esto es una estrategia no solo persuasiva, a mi juicio, sino también es esta técnica de adelantarse a lo que pueda decir el otro, adelantarse a lo de los jueces, es decir, hacer una argumentación previa, una contraargumentación, pero incluso en algunos discursos de la oratoria judicial ateniense, adelantándose a lo que puede decir el otro y establecer el contraargumento. Pero generalmente el contraargumento uno piensa, pues voy a ver primero qué dice y contraargumento. No, puedo adelantarme y decir, como leemos en algunos discursos, y seguramente Agorato dirá que, si el Agorato ya lo tenía pensado, ya le deshizo el argumento. Entonces tendría que elaborar otra cosa, porque si lo tenía pensado, ya no va a funcionar. Entonces, cuando lo escuchen los jueces, dirán, bueno, esto ya no funciona. Decía pues que lo vamos a hallar, como en este caso del discurso judicial. En el Corpus Hippocraticum se dice que el médico debe ejercitarse en la previsión en torno a las enfermedades del hombre, y para ello debe de seguir un procedimiento que aparentemente parece sencillo, ¿no? Parece sencillo, pero creo que no lo sea. Dice el pronóstico, tratado del Corpus Hippocraticum, lo siguiente: si conoce de antemano, está hablando del iatros, si conoce de antemano y predice ante los enfermos sus padecimientos presentes, los pasados y los futuros, y si se les relata por completo, incluso los síntomas que los pacientes omiten contar. Salvo mejor opinión, estamos frente a medicina y retórica, la retórica de la medicina. Es decir, el médico, como sabemos de la antigüedad, no diagnostica, pronostica, ¿sí? Entonces, ¿qué es este pronóstico? ¿O cuál es una de las bases de ese pronóstico? Pues, frente al enfermo, frente a lo que dice el enfermo, que el enfermo nunca dice todo, parece ser, ¿no? Y no es que no diga todo, simplemente porque tanto el enfermo de la antigüedad griega como el de ahora, pues no es el experto, ¿no? Y ahí depende mucho de la habilidad retórica, yo sí lo creo firmemente, de la habilidad retórica del médico. Es decir, a ver, cuénteme, ¿qué le duele? ¿Qué le acontece? ¿Qué le pasa? Pues es que mire, siento un dolor aquí en el costado izquierdo, como que, ¿no? Y si el médico es un buen rétor, va a ayudar al paciente a describir su dolor, para saber, para empezar esa auscultación que lo va a llevar a pronosticar, ¿sí? El médico no es que sea, entre comillas, un brujo, que nos puede parecer a veces, ¿no?
¿Cómo sabe, doctor, qué es esto? Pues lo sabe porque ha estudiado, porque lo conoce. Y si yo le doy indicios que es un tipo de signo, él esos signos los va a interpretar, me va a ver como paciente y me va a decir, tiene de un mes de vida, por decir algo. Bueno, y luego resulta que sí es cierto. Bueno, en fin, entonces uno dirá, qué bárbaro. No, es decir, qué bárbaro en el sentido de, es un mantis. Bueno, no es un mantis, lo que pasa es que pues conoce pasado, presente y futuro porque hace el pronóstico de ese modo. ¿Sí? Tiene... Y también quiero remarcar este asunto de la narración. Habla de un relato, habla de un relatar, de un contar, pero que en el paciente no sucede, pues, como el médico quizá quisiera, y entonces ayuda como si fuese esta parte narrativa de un discurso, como si fuese esta parte demostrativa, me refiero al discurso judicial, como si fuese esta parte también demostrativa de un discurso filosófico, le ayuda al paciente a construir la historia. Salvo la experiencia que sucede en cada país, este tipo de charlas como ahora, cuando uno conversa con los colegas, son ricas porque uno compara situaciones, ¿no? Salvo, insisto, la experiencia de cada país, etcétera, el médico a veces tiende a deshumanizarse. Insisto, estoy hablando de mi experiencia, no de la experiencia española, obviamente, tiende a deshumanizarse porque ha perdido, me parece, en algunos campos, en algunos ámbitos, estoy hablando de la experiencia mexicana, ha perdido en general, siempre hay subhonrosas excepciones, esta capacidad humana para tratar al paciente, de no ver al paciente, si es la seguridad pública, como una obligación, y si es una seguridad privada, como una mercancía. Porque entonces esto que a mí me parece esencial en rescatar, y rescatar, insisto, para la medicina mexicana, y que vuelvo a insistir, hay excepciones honrosísimas, el médico debe, ese médico que ha perdido esa capacidad de comunicarse, debe recuperarla porque es el modo en el que se inicia la cura con el paciente. Y no me refiero a una cura mágica si hay una enfermedad terminal, pero es el primero quizá que debe hacerle la vida más amable al enfermo. Y eso se logra con la palabra, como dice Gorgias en el encomio de Helena. La palabra es un soberano que con un cuerpo pequeñísimo puede obrar las cosas más maravillosas. Puede curar, pero también puede enfermar, ¿no? Entonces, si voy con el médico y me trata mal, pues peor me voy a sentir, ¿sí? Peor me voy a sentir, porque, y no estoy hablando tampoco, quiero aclarar, porque luego entre el público también, ¿no? El imaginario vuela. No estoy hablando de estas terapias modernas como la logoterapia y demás, que bueno, yo respeto, pero también luego hay mucha, lo diré así, ya que estamos hablando de la mántica, charlatanería, ¿no? Aquí estamos hablando de que el mantis es alguien que sabe, alguien que conoce, insisto en este punto, y lo que conoce, me parece, como base, es la palabra. Por eso la retórica. Y no sé si suena extraño, pero, o estoy diciendo algo fuera de lugar, pero el médico debe conocer, debe saber retórica. ¿Sí? La Facultad de Medicina debe pedirle a la Facultad de Clásicas, al Departamento de Clásicas,
cursos no solamente de lenguaje médico para los médicos, porque también se necesita, sino un curso de retórica. Esta pregunta que a veces se hace, ¿y para qué los clásicos? Pues porque ahí están los que nos dedicamos a las clásicas. Porque nos podemos ayudar de los médicos y creo que podemos ayudar nosotros a los médicos. En efecto, el médico no solo pronostica y da la solución posible a la enfermedad, pues antes de que estas dos acciones puedan sucederse, ha de ganarse la voluntad del paciente a partir de que, como si de un proceso mágico se tratara, sea capaz de exponer el antes, el durante y el después de la enfermedad según lo que él consiga analizar. Siguiendo la exposición de Grimaldi, me estoy refiriendo a este libro de Grimaldi sobre la filosofía de la retórica aristotélica, que ya, bueno, tiene ciertos años, pero me parece que en muchos casos sigue siendo válido. Grimaldi afirma que este tipo de persuasión se basa, en efecto, en la confianza o la convicción, confianza o convicción que genera un razonamiento. Quizás sea por esta causa, muy cercana a la magia, que la medicina griega no habló de diagnóstico, como es el uso conocido en la actualidad, sino de prognóstico. Esto es el hecho de que el iatros, cito otra vez el pronóstico, el 1, dispondrá del mejor modo el tratamiento al haber previsto lo que va a ocurrir a partir de los padecimientos actuales. En el campo de la tragedia, hallamos que Tiresias, al igual que Calcas, conoce el pasado, el presente y el futuro. Tal como se comprende en el pasaje en el que descubre el oráculo de su destino a Edipo, sin que éste alcance a comprender las palabras del adivino. En Tebas, solo Tiresias sabe con certeza la suerte de Edipo, pues dice el Edipo rey, en los versos 408 y en adelante, ve lo mismo que ve el soberano Febo, y de él se puede conocer con certeza cualquier cosa. Pero el tirano y su madre esposa, sobre todo ella, como sabemos en la tragedia, desdeñan la veracidad de estos oráculos. Edipo comete el error de jactarse de su sabiduría que se hizo eximia gracias a que venció a la esfinge, como sabemos, al resolver el enigma que le planteó. Es por ello que en Edipo Rey se plantea la confrontación entre una suerte de mántica y el saber científico, ambos entre comillas, por medio de argumentos persuasivos, es decir, esa dicotomía entre mitos y logos. El agorero, en cambio, refuta que Edipo, que ve físicamente, es más ciego que él mismo, que carece del sentido físico de la vista. El juego semántico de la vista física e intelectual equipara, es decir, aquí hago yo una analogía, vista física es a la mántica, como esa vista intelectual es a la episteme, y que pueden equivocarse también rotundamente, ¿eh? Así también lo habría comprendido Píndaro al decir, en la Pítica tercera 29, que Apolo posee una mirada que conoce cualquier cosa. La disposición del pasado, presente, futuro configuró un lugar común de la oratoria griega. Generalmente la mención de los tiempos alude al estado en el que se encuentra la situación discutida en el presente, explicando las causas que obviamente están referidas al pasado y proyectando lo que sucedería en el futuro en caso de que el litigante no se viera favorecido por los jueces. Al ser esto así, tal exposición, que se presenta comúnmente en el prólogo o en el epílogo del discurso, fue usada por los logógrafos como una estrategia persuasiva, puesto que al argumentar en los tres tiempos de acuerdo con una lógica narrativa, el orador se mostraba más creíble, porque, como dice Aristóteles, Retórica 13:55-7, ya que nos persuadimos sobre todo cuando pensamos que algo está demostrado, no que va a ser, sino que ya está demostrado. Esto incluso tiene que ver con el tono que uno utiliza cuando uno habla. Si uno lo dice en ese tono de así es, ¿no? Y no en el tono de bueno, vamos a ver si
Entonces, frente a un determinado público, esto funciona muy bien, porque yo lo estoy dando además en un tono que puede tocar este argumento de la autoridad, ¿no? Ya está demostrado. Tal estrategia derivó quizá de la misma religiosidad, pues la amplia mirada de Zeus o de las musas, así como en la de los adivinos, es la única capaz de mirar el destino del hombre en sus 3 estados de tiempo. Así, desde el ámbito de la práctica oratoria, un logógrafo estudiaba el caso propuesto y exponía los tópicos en los 3 tiempos, ya que como habilidad retórica le servía para hacer creíbles las palabras del orador. El atraerse la voluntad del receptor fue ya una preocupación de los antiguos griegos, en especial se encuentra expuesto este concepto retórico en Aristóteles. En efecto, como ya hemos dicho, la persuasión, según la teoría aristotélica, se fundamenta en ethos, pathos, logos, lo que hemos dicho ya. Y a partir de estos 3 puentes es como se puede tener el puente entre emisor-receptor, ese vínculo entre los dos. Y aunque es una clasificación que podemos decir muy general, lo cierto es que este asunto del componente sígnico en los argumentos tiene que observar esos conceptos para ver si el argumento persuade el pathos, el logos o el ethos como puntos de contacto, como puntos de llegada del receptor, y de ese modo podemos nosotros entonces ser más efectivos en el momento de la persuasión. Ustedes me indican, yo sigo. Una manera simple de atraerse la voluntad de los oyentes es por medio de la atribución del discurso al espacio de lo divino, es decir, esto que vemos desde la poesía homérica, porque Homero no es el que canta, sino que, como sabemos desde el primer verso, quien canta, y así empieza la Ilíada, quien canta es la musa. La lengua de Dios está codificada de tal modo que solo el elegido, el que conoce, el que puede decodificar el mensaje, es capaz de traducir los signos de Apolo o de cualquier otra fuente divina. Si el mensaje se traduce, no solo es entendido en cierto nivel, porque está semánticamente dado a través de semella, sino también porque el código es competencia exclusiva del mantis, o en el caso de la poesía del Aedo inspirado, ¿no? Del Aedo poseído por la musa. Por esta razón, el adivino adquiere un poder que lo coloca por encima de los hombres comunes y corrientes, pues no solo opera como transmisor, es decir, no es un mero instrumento, un mero medio, sino que interpreta los signos. Esta es la vieja discusión ya de la poesía, ¿no? Hablando de traducción, si el texto literario debe traducirse o no, porque si la poesía, desde el punto de vista del poietés, del creador, ya es o bien una inspiración dada por lo divino, o bien una traducción a partir de ese concepto de mímesis, el traductor de algo traducido, pues como sabemos en el ámbito de las letras clásicas, esto ya es una tercera, cuarta mano, ¿no? Esto que Benedetto Croce en su curso de estética señalaba y que sigue siendo objeto de discusión, ¿no? En el ámbito de la traductología, si la literatura es arte, no se debe traducir, porque nadie traduce una pintura, porque nadie, claro, ya después viene la crítica, no estamos hablando de, en fin, pero simplemente lo dejo en ese nivel, pensando en este asunto del signo, el signo que refiere necesariamente a algo, y si está dado por lo divino, se le da al intérprete, que entonces se convierte para el hombre común y corriente en traductor. Sí, Homero no es un vehículo solo de la musa. Al hacer los hexámetros, está haciendo algo que ponemos entre comillas, que es esa suerte de traducción, ¿no?
Desde el ámbito de la poesía se puede observar cómo la recepción de la palabra divina en los poetas fue modificándose al pasar de una circunstancia meramente reproductora de lo sagrado a otra en el que la episteme fue equivalente de la poesía, como luego trataré de demostrar con un fragmento de Arquíloco. Homero dice en el prólogo de la Ilíada: la cólera canta, oh diosa del pelida Aquiles. Algo similar repite en la Odisea: del hábil varón, cuéntame musa que en su largo andar, etc. Y luego en el canto 2 va a hablar de las musas como aquellas que conocen todo. Las musas, en el canto 2, ese prólogo previo a el catálogo de las naves, coloca a las musas como omnisapientes, mientras que el hombre conoce los... Es muy clara ahí, la musa como conocedora de todo y el hombre común y corriente como conocedor pero de lo efímero, porque esa es la naturaleza humana. Entonces, este problema que luego tocarán los sofistas, ¿para qué preocuparse de los dioses? Si es un problema inabarcable según el tiempo humano. Entonces, ocupémonos del hombre, no de los dioses, ¿no? Entonces, por eso las musas o cualquier divinidad que transmite este tipo de pensamiento, de conocimiento, tiene una mirada abarcadora, tiene el panorama, ¿no? Mientras que el hombre jamás tendrá el panorama, tiene pedacitos, ¿no? Ambas invocaciones hablan del poeta como intermediario entre la voz de la musa y los oídos de los hombres. Quien canta es la musa por la boca del Aedo. Hesíodo más tarde se proyectó, a diferencia de Homero, como alumno de las musas, de donde se infiere que el poeta Beocio comprendió que el arte de la poesía era una cuestión de aprendizaje y no solo ya una mera inspiración divina. Dice Hesíodo: ellas un día el bello canto enseñaron, edidaxan, enseñaron a Hesíodo. Puntos suspensivos, y me mandaron honrar a los beatos siempre existentes la estirpe, y a ellas cantarlas primero y al último. ¿Sí? Entonces, edidaxan. ¿Qué significa esto? Según creo, bueno, según también han visto más bien otros estudiosos. Hesíodo es alumno de las musas, hay un magisterio, de tal manera que Hesíodo se va a convertir no en el intérprete traductor de la musa, sacerdote en última instancia, que eso es también la figura del sacerdote, el que entiende la palabra divina y la explica, en ese sentido traductor, sino que él enseña, porque las musas le enseñan. Cuando se dirige en los trabajos y los días a Zeus, le dice a Zeus: tú, ¿no?, ve, escucha y endereza con rectas sentencias. Ese es tu trabajo, Zeus. Yo por mi parte quiero decirle a Perses, ya sabemos Perses, unas cuantas verdades. Es decir, soy el maestro de mi hermano. Los trabajos y los días que está dirigido a Perses, pues está dirigido a quien lea ese poema. Y vaya que tiene mucha sabiduría ese poema. Es decir, hay una función didáctica muy clara, pero porque parece, bueno, no parece, las musas le han dado ese trabajo a Hesíodo como poeta, puesto que ellas han sido sus maestras. Sin duda, Hesíodo, antes que los sofistas, creyó en las virtudes de la docencia. En este sentido que he tratado de explicar. De otro modo no se habría ocupado de pensar, de crear estos versos de los trabajos y los días para el corrupto de Perses, su hermano, detrás de cuya personalidad estaba todo el público potencial, incluidos nosotros, hoy, siglo XXI, que podía ser persuadido por el magisterio del poeta campesino, como en ese público estaban los jueces devoradores de bienes. Y no digo más. Más tarde, Arquíloco, poeta lírico del séptimo, imprimió un giro completo a la comprensión del quehacer poético, pues no solo invierte los valores heroicos, esto que ya sabemos,
que sostenían al mundo homérico al apreciar más la vida que la gloria militar, sino que se colige que es poeta gracias a la episteme. Dice: soy un siervo, yo, de Nialio, señor de la guerra, y un experto. Estoy siguiendo la traducción de Ferraté. Es esta su traducción, experto. Y experto es epistámenos, ¿no? Un experto en el don de las musas amable. Entonces, la episteme, claro, sabemos que en este siglo no tiene la connotación que luego va a tener en la filosofía del siglo V, siglo IV, sino que será otro asunto, ¿no? Pero a mí me llama la atención esto de episteme, porque entonces pasamos de un poeta, Homero, que es sacerdote, receptor, intérprete, traductor de esto, y luego a un poeta que es alumno y luego maestro. Todo alumno es un maestro, incluso del propio maestro. Ese es el magisterio es un ir y venir. Y luego un conocedor, es decir, la poesía ya desde entonces, me parece, tiene ese matiz de que es conocimiento. Si no, no nos explicamos luego también el pleito con la filosofía. ¿Y por qué la filosofía, Platón me estoy refiriendo, hace esta fuerte crítica a la poesía si es que la poesía no tuviese ese matiz, y más que matiz, en su naturaleza, una cuestión de la episteme? Es decir, la episteme como tal tendrá presencia antes que en ese entramado filosófico en la poesía, hasta nuestros días. Incluso a mí me parece que el discurso poético, claro, ¿de qué poesía estamos hablando? No lo vamos a discutir aquí, porque luego también con el paso del tiempo y creo que en nuestros días más, a veces con el debido respeto, a cualquier cosa publicada luego se le llama poesía, cosa que hay que tomarlo con mucho cuidado. Pero bueno, como estamos hablando del mundo antiguo, y no pasa o no pasaría esta situación. La musa, si bien sigue presente, ahora da otro paso, porque el poeta soldado que fue Arquíloco comprende el valor de la palabra desde el conocimiento, al calificarse él como un epistámenos. En suma, el poeta que desde siempre ha poseído el valor sagrado de la palabra, transita de la mera especulación inspiradora al entendimiento cabal de una creación lingüística que pisa los terrenos de lo estético y de la mántica, entre otros campos del saber humano. Entonces, la comprensión del signo marca la división entre el conocimiento y la irracionalidad, pues para acercarse a este es necesario hallarse en una situación tal que por medio de la inconsciencia, que puede advertirse a través del sueño, de la enfermedad, etc., el individuo se separe de su propio ser, lo cual no quiere decir que esté capacitado para poder entender la naturaleza y el significado de lo semella, sino que es preciso contar con el mantis. Quizá por ello, dice Platón, cito otra vez del Fedro, en verdad la costumbre puso como jueces a los intérpretes, por encima de las adivinas inspiradas. A estos algunos los llaman adivinos, porque totalmente ignoran que son intérpretes, ¿sí? Esto de la interpretación le toca al signo, ¿sí? Intérpretes de lo que ha sido dicho de manera enigmática y de las visiones, pero en absoluto adivinos, sino que su nombre sería, con completa justicia, intérprete. Así pues, hasta ahí Platón, así pues, los signos de la mántica no se decodifican directamente, sino que, por necesidad, transitan por la interpretación. En el transcurso de esta y la traducción, el mantis ha sido persuadido y ejercerá a su vez un determinado influjo persuasivo en su receptor. Tal traslación se enuncia según lo dicho o lo visto como resultado de la naturaleza adivinatoria o frenética. El enunciado es la traslación de una sintaxis de signos divinos a otra que solo indica, semaino,
que solo es así como nosotros a veces hacemos con el dedo, semaino. De suerte que la decisión es responsabilidad, y esto ya toca a los oráculos, de quien pregunta, ¿no? Está la pregunta y bueno, sabemos, el oráculo no va a ser evidente, no va a tener una claridad mediante la cual nos indique el proceso ABC, sino que señala, indica. Dicho de otro modo, el Dios y su intérprete quedan absueltos de cualquier responsabilidad, pues su tarea es la de indicar a través de signos, tal como lo expresó Heráclito en la edición de Ilskranz, el 93, el Señor, cito, cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni oculta, no dice, no habla, no está ni oculta esto de que es cripto, sino que indica semaino por medio de signos. No dice ni oculta, sino que indica, marca. Ese marcar entonces es como, este es el camino, pero yo no sé qué hay en el camino. La caperucita roja va por ahí, a lo mejor le sale el lobo feroz, no sé si es decir, está indicando, no está dando la respuesta como tal. Esto a mí me parece muy interesante porque funciona en el nivel, nuevamente, como he venido diciendo, de la política, de la medicina, etc., pero a partir de la mántica. El adivino del pueblo, por ejemplo, en la tradición mexicana, hay un tipo de adivino que es el que predice si va a llover o no. Entonces, ¿cómo se quita esa responsabilidad? Indicando, señalando, no diciendo con el logismos qué va a suceder. Es como cuando, estas personas que se dicen lectoras de café, de cartas y demás. Entonces, alguien voy a decirlo rápidamente como ejemplo, porque me parece que esto sucede en la política y en muchos otros discursos. Claro, que la política se toma como algo muy serio, pero funciona esto igual. ¿Por qué? Porque entonces aquella persona que va a buscar un filtro mágico para obtener, bueno, no filtro mágico, el procedimiento en general para obtener el amor de su vida, ¿no? Va entonces con la encargada. Ya hemos visto que Platón hace diferencia entre estos que pueden ser adivinos, a diferencia de los que son intérpretes, ahí sus categorías y demás. Entonces uno va con la adivina, porque además generalmente es mujer, ¿no? A ver, me pasa esto, muy bien, haga esto, y son tantos euros. A ver, ya hice esto y no conseguí ni un resfriado. A ver, ¿cómo lo hizo? Así y así y así. No, espere a que haya luna llena. Entonces, aquí está otra vez todo el recurso y espere a la luna llena. Muy bien, llega la luna llena. Otra vez no consigue, pero ni va otra vez. Oiga, la luna llena y todo lo que le compré y demás. ¿Cómo lo hizo? Pues así y así. No, es que tiene que vestirse de blanco. Ah, muy bien. No me he visto de blanco, la luna y tal. Y así hasta que aquella persona queda en la inopia y sin conseguir nada. Porque siempre va a haber un recurso que a esa suerte de mantis lo va a salvar. Entonces, a ver, es que usted en su discurso dijo que esto no iba a pasar y está pasando. Bueno, es que las condiciones del contexto han variado tal. Ah, bueno, muy bien. Esperemos a la luna llena. En la medicina un poco igual. Bueno, a ver, es que usted no ha seguido al pie de la letra mis recomendaciones. ¿Sí? Es un juego retórico. Y se da solo que hay discursos serios, y por serio yo lo estoy poniendo entre comillas, es decir, hay discurso serio que entonces, si lo dice el profesional de esa área, como hablábamos hace un momento del gurú de la economía, pues si es el gurú, simplemente porque yo le digo gurú, ya le estoy dando una categoría de conocimiento por encima del resto.
Y si hay algún error, no es en lo que ha dicho que va a suceder, no es porque él esté mal en su previsión. Lo que pasa es que no contempló que en el camino de lo que va a suceder hay un matiz, y aquí son cuestiones de matices. Lo sabemos por los discursos de la logografía judicial. Un matiz, a ver, me golpeó con la tejoleta. Y en ese discurso seguramente, cuando se pronunció, el que hablaba quería dejar la duda de ¿me golpeó o me golpeaba? Que en español y en el discurso oral se puede dar esto, ¿no? Esa confusión entre un tiempo y otro, porque esto es importante. Ahora, no es importante dejar claro, puesto que los jueces van a escuchar y van a votar, no se van a ir a deliberar, a ver, ¿qué dijo? ¿Fue un aoristo? ¿Fue un imperfecto? ¿Qué fue? Sino lo que le pareció al jurado que escuchó. ¿Y qué le pareció? Me golpeaba con la tejoleta. Bueno, si lo golpeaba, es que había una intención, diríamos modernamente, ¿no?, de una suerte de premeditación, es decir, te voy a estar dando. Y otra cosa es que me golpeó, bueno, porque íbamos en la calle corriendo y entonces cuando iba pasando tal vez tomó la tejoleta del techo y me dio. Pero si yo digo me daba, el matiz es para la ley, para los procesos judiciales modernos. Esto es muy importante, porque entonces si lo golpeó indica una cosa legalmente, si lo golpeaba ya es otra cosa. Ya hay una secuencia, ya hay un interés, ya hay, no sé, a ver, esta violencia intrafamiliar, señor juez, es que mi marido me golpeaba. A ver, señora, en la declaración anterior usted dijo que la golpeó. Quedemos en algo. La golpeaba porque entonces, ¿cada cuándo? ¿Diario? ¿Cada vez que usted no le servía la comida? ¿O qué pasa? ¿O me golpeó? ¿Sí? Estos matices me parece que justo es la propaganda, ¿no? Los medios ahora, lo que estudia la mercadotecnia, por ejemplo, cómo hacer un mensaje eficaz, utilizando con claridad, con precisión ciertos términos, porque esto es lo que se va va a haber un cierto interés en el público. En México ahora hay una campaña de la bebida esta Coca-Cola que ha causado mucha controversia porque México, que es un país sumamente machista, se piensa que el varón, el macho, vamos, no debe tomar Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero, porque esto es propio del sexo femenino. Entonces, seguramente en esta estrategia de mercado que ven que el público masculino no toma la otra, a ver si me explico, toma la otra Coca-Cola, digamos, normal, si es que es normal, pero bueno, toma la otra Coca-Cola que es normal, porque en público yo no puedo sacar mi Coca-Cola Light porque entonces, ¿qué visión, qué mensaje estoy dando? Por eso digo machismo, ¿no? Entonces, toma Coca-Cola Light, cuidado, que quién sabe qué hay ahí. Entonces, la empresa lo que está haciendo es un mensaje, ahora no recuerdo bien el ejemplo, pero es un mensaje muy fuerte en el que dice, o alguien, además, un tipo bien parecido, así con sus vaqueros bien puestos y que luego también tiene cierta connotación esto, diciendo que él es muy macho y es tan macho que toma Coca-Cola Light.
Entonces, la imagen con la frase y con el producto. Esto son esas sutilezas del mensaje que bueno, pues si el mensaje lo dice, pues ahora yo podré fácilmente, frente a los amigos, frente al público, sin sin sonrojarse, tomar mi Coca-Cola Light frente a todos. La campaña ya se quitó, de hecho se logró que se quitara ese mensaje porque bueno, pues si uno deja pasar todas estas cosas al rato, de por sí me parece, ¿no? A veces quieren un poco decirle a uno cómo va la vida y ahora con esto pues y curiosamente he de decirlo, la contracampaña no vino del sexo masculino, no entraré en detalles, y muy macho, lo que sea, no vino del sexo masculino, vino de las mujeres en México. Fueron las que protestaron porque además pues era una imagen que son varios comerciales, en uno de ellos se ponía la mujer, es decir, a ver, la mujer toma Coca-Cola Light, es decir, ¿no? Es decir, era un ataque por todos lados, a eso me refiero. En fin, decíamos pues que es indicar y hay estas cuestiones que hay que tener a veces en los mensajes modernos muy en cuenta, porque simplemente una inflexión cambia todo, va hacia otro camino. La acción de indicar, semaino, implica necesariamente la persuasión. En el caso del augura homérico se muestra un ejemplo del modo en el que este personaje poseía tal poder con la palabra que podía concitar en los oyentes las más diversas reacciones. La simple expresión, ojalá que tales palabras no se hubieran escapado del cerco de tus dientes, es una manera de exorcizar la acción derivada de la semántica del discurso, es decir, de evitar su potencial persuasión o la acción misma, ¿no?, que puede ejercer la palabra. Y si las palabras ya habían sido expresadas, entonces podemos encontrar un antídoto. Ojalá que tus palabras se las lleve el viento. E incluso Néstor, el sabio anciano, procuraba también hacer entrar en razón a los ebres, aunque en verdad esto no es más que un simple lugar común también de esta épica arcaica, porque luego, por más que uno quiere ver qué es lo que aconseja Néstor, no encuentra uno mayor cosa. En todo caso, la persuasión marca la diferencia técnica entre el simple decir del ser humano, ¿no?, el legein, y la parte oculta de cualquier signo de la mántica, cripto, es decir, esto de ocultar, que se manifiesta en el indicar. Si es cripto, pues tiene que ser cripto, ahí tiene que estar oculto, ¿no? Y eso oculto solamente puede ser semaino, indicar, porque entonces es como el misterio, pues es misterio porque está cerrado. El momento en que ya no esté cerrado, pues deja de serlo. Igual algo sucede en este caso, me parece. Entre el hablar directamente y el significado oculto, el hombre es impelido a actuar por sí mismo, es decir, se persuade de tomar tal o cual decisión. Incluso ante la ignorancia que conduce al miedo, uno de los patres naturales en la persuasión, el mantis toma sus precauciones frente a lo divino. El temor hace decir a Tiresias en las Bacantes, versos 200 y lo que sigue, que, cito, ninguna sabiduría tenemos, sofizómeta, frente a los dioses. La herencia de nuestros padres, que antiquísima como el tiempo hemos recibido, no podría ser derribada por razonamiento alguno, tologon, ni siquiera cuando en las alturas del pensamiento se haya alcanzado lo sabio, to sofón. Es decir, cuidado porque aunque él sea augur, él sea intérprete, lo divino siempre estará en ese ámbito y como sucede en otros discursos, por ejemplo, en la Antígona, una cosa es ese discurso, esa ley de todos los tiempos, que no es de ahora, es de siempre, no sabemos cuándo empezó, no sabemos cuándo va a terminar. Y entonces
así se presenta una verdad, diremos, sagrada. Lo que pueda decir el tirano, el hombre que hace las leyes, o lo que pueda interpretar ella misma, esto es simplemente ese indicar en algo que parece infinito. Indicar. Esto es lo que permanece en efecto oculto. Los modos de expresar los signos de la mántica denotan una operación dialéctica propia del ámbito de la retórica. Hay casos en los que el signo no es puesto a discusión. Por ejemplo, Io, estoy refiriéndome al Prometeo encadenado, es expulsada de su casa y de su patria por su propio padre cuando el oráculo interpretó el sueño de la doncella y afirmó que para que la casa real no se precipitara en la desgracia, Io debería salir al destierro, cumplir con ese destino de andar errante y errabunda, acosada por el tábano, hasta llegar a su apoteosis al convertirse en consorte de Zeus. Sin embargo, y esto ocurre más en los textos de historia, es decir, Heródoto sobre todo, hay ejemplos en los cuales los signos de la mántica sí se ponen a juicio. Entonces, Heródoto nos presenta un caso en el que justamente se pide un oráculo, se quiere interpretar, no convence, se pide otro, y entonces como resulta un poco más, diremos, favorecedor, es el que se toma en cuenta. Pero vamos, cuando digo se pone a juicio, es decir, el mismo hombre está pensando, está dudando de, como en los horóscopos actualmente, ¿no? Leo el horóscopo en esta revista y no me va bien, pero entonces en el mismo día leo en otra revista y qué bien me va. Ah, bueno, entonces ¿a cuál hago caso? Voy a hacerle caso al que me dice que va a pasar bien el asunto. Bueno, esto pasa entonces en todos estos discursos, como he tratado de explicar. Viene de la mántica en la poesía, la medicina, la tragedia, etcétera. La poesía épica me refería, la poesía trágica, y así podemos ir viendo que esta cuestión del signo, desde sus, al menos desde lo que conocemos en Homero, y como luego lo recogerá Aristóteles, el signo, cualquiera de las formas que adopte, constituye una parte fundamental de la argumentación. Y entonces en cada discurso pues tendrá esa perspectiva propia, tomando en cuenta ethos, pathos, logos, y cómo se encamina, cómo se vincula ese argumento a partir de lo que he tratado de explicar aquí, que es el semellum. Pues bien, los ejemplos que hasta aquí hemos comentado apuntan a una técnica retórica existente desde siempre en todo tipo de discurso. La mántica, como parte de un pensamiento mitológico y religioso, es el primer campo, es el primer ámbito en el que se puede rastrear el uso del signo, su disposición y su práctica a fin de persuadir a los receptores. De acuerdo con el mecanismo que podemos trazar de la mántica hacia otros saberes humanos para llegar a la persuasión, el signo transita por la transmisión, la traducción, la interpretación y la aplicación. Entre uno y otro proceso, el fin determina la estrategia retórica, en consecución de persuadir al oyente. Así, la persuasión se presenta como principio y fin del hecho retórico. Muchas gracias. Pues yo quiero dar las gracias al profesor David García por habernos puesto en relación la complicada teorización de la retórica, al menos tal como la conocemos desde Aristóteles o desde la retórica Alejandro, con el sistema de interpretación de los signos. Realmente complicado, ha sido complicado, es complicado, quiero decir, establecer una relación, y gracias a la idea de que en ambas comunicaciones hay un signo y que ese signo se interpreta, si yo no he entendido mal, es como se puede establecer la relación entre los dos métodos de persuasión por medio de la palabra. Le doy las gracias y no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta.
Sí. Vale, muy bien. Entonces, bueno, el tema me parece apasionante, es un tema que yo trate no es un tema que yo trate, es una parte del amplio tema que usted nos propone aquí de una manera riquísima. Lo abordé en mi tesina y en mi tesis a propósito de Casandra, de la Casandra del Agamenón. Y claro, lo que me parece apasionante en su exposición es que bueno, yo insistía me centré en aquella época, ¿verdad?, entre la diferencia entre sema y diferentes terminologías que remitían a la imagen, en la diferencia y en cómo en la tragedia son fundamentalmente los poetas masculinos, Tiresias, Anfiarao, quienes interpretan los signos mediante una tecné, un saber, una técnica, un conocimiento que les es propio, interpretan los signos divinos. Mientras que las profetisas o las profetas lo que reciben tanto la Pitia de Plutarco, Casandra en Agamenón, lo que reciben son imágenes como sémata, pero no a través del vuelo de los pájaros, no a través de cómo, sino imágenes que ellas perciben como sueños y que ellas cuentan, pero no interpretan. Y ahí está, ¿no?, la mediación de la figura, digamos, masculina, que es capaz de elaborar todo un discurso en torno al sema enviado por el dios. Entonces hay efectivamente un juego muy entre cuando Casandra dice que va a desvelar su discurso, ¿no?, entre lo que se oculta, porque hay algo que está detrás, que es lo que el dios sabe, ¿no?, Dios lo sabe todo, y lo que significa, simplemente apunta, ¿verdad?, lo que yo no... vamos a ver, eso en el Agamenón está dicho en un contexto que es un contexto de reflexión política. Y ese es el salto que ha dado usted y que yo no acabé de dar. O sea, mi percepción, mi intuición de lo que unía el discurso de Casandra a la política pasaba por el discurso político sobre la diferencia sexual. Sí. Es decir, soy una mujer, percibo visiones como sueños, las vuelvo a contar pero sin entender qué pasa, y las desvelo como la mujer velada de la antigüedad, ¿no?, las desvelo. Y eso se opone al mantis, que es sabio en sí mismo. Sí. Pero lo que me parece muy interesante es también el sema en el universo político. Lo que me despistó ahí es que en el Agamenón la que tiene el poder político es también una mujer. Y entonces, pero creo que, vamos, me abre muchas perspectivas. Esta manera de enfocar el tema es precioso. Gracias. Bueno, muchas gracias por su comentario. En efecto, esto del signo toca varios campos, varios saberes, y es muy interesante la mirada, la perspectiva, es decir, quién lo dice, o el poeta quién le está atribuyendo que lo dice. Y esto en la tragedia resulta mucho más rico como una apreciación de ese mundo antiguo que lo que podemos ver evidentemente en un poema épico en donde es el poeta que dice, y va y dice, ¿no? En cambio aquí, al ver esa perspectiva de personajes, es claro que cuando un personaje femenino va a ejercer un papel que no le corresponde, tiene que usar, incluso me parece que el poeta tiene que ver qué mecanismo establece para decir qué, para decir cómo, para ver de qué manera lo va a presentar. Por ejemplo, la Electra de Eurípides, a mí me llama mucho la atención cómo el personaje, Electra, asume ese papel, asume ese papel que toca más bien lo masculino, que no es ella, cómo va pensando, porque esto es una retórica muy clara no me refiero a retórica simplemente como el hecho de decir, voy a hablar, sino cómo Eurípides va haciendo que el pensamiento de Electra vaya dando esas vueltas, esos círculos,
Y a mí me parece que el agón, quiero decir el enfrentamiento, agón en sentido amplio, no la parte técnica, la confrontación con Clitemnestra, esta manera te argumento por qué y te respondo y te desmonto el argumento, es muy interesante porque a mi juicio, salvo mejor opinión, es este modo de razonar que creo le toca más al elemento masculino, si lo podemos decir así, porque Electra realmente como alguien que organiza, alguien que prepara, alguien que ese logismos que dice Aristófanes en las ranas, que le atribuye como elemento a la tragedia de Eurípides, es que tus personajes hablan con logismos, es decir, parecería que le está reprochando, son fríos porque hablan con un razonamiento, pero a ver, a mi juicio, ese logismos como semellon es lo que le da fuerza a la tragedia, porque entonces la pasión, volviendo a la retórica, estos pace, este ethos también de construir el personaje, está ahí presente la pasión, y por otro lado está el modo de decirlo. El modo de decirlo que puede resultar una estructura, como he dicho, del carácter de logismos, pero sin dejar de ser patético en ese sentido retórico, ¿no? Los personajes de Eurípides, otros tienen esa condición, ¿no? No sé, pero bueno, muy bien. Pues nada, vuelvo a agradecerle al profesor David García que se haya acercado a Vitoria en este lunes para darnos esta maravillosa conferencia, y ya lo despedimos hasta, ojalá que sea en otra ocasión. Muchas gracias a todos.